Bueno, shalom, shalom a todos los hermanos que se conectan en las redes sociales y a los que nos van a ver también más adelante. Es para nosotros un placer como MC Shalom Internacional en la casa de Cartagena saludarles en esta preciosa mañana a todos los hermanos. Queremos extenderle un caluroso abrazo a todos los hermanos que se conectan. Es para mí un placer como líder encargado de la obra en la ciudad de Cartagena, acompañarlos en este tiempo tan hermoso en donde seguramente todos seremos edificados, familia. Y no siendo más, yo le voy a invitar que ahí donde usted está, pues entonces tome la mejor disposición que usted pueda tener en esta mañana, deje un ratico ahí los quehaceres de la casa y vaya a un espacio donde podamos realmente darle una ofrenda de excelencia a nuestro Elohim. Bendito Dios, en esta mañana, Rey, Padre de los cielos, ponemos nuestra vida, Rey, delante de tu presencia, Abba, para que seas tú, eterno Elohim, quien venga a ministrar nuestra vida, Rey amado. Que no sea yo, bendito Padre, quien hable, sino que seas tú, eterno Elohim, que sea tu Ruach HaKodesh, quien venga, Padre de los cielos, a ministrar nuestra vida. Aquí está un pueblo, Rey amado, que necesita de ti, que necesita, Padre de los cielos, cada día más ser formado por tu palabra. Es por eso que yo te pido en el nombre poderoso de Yeshua, Rey amado, en esta hora, en esta mañana, Rey amado, que tú le permitas a mis hermanos que están aquí presentes y que verán este video en diferido, Padre de los cielos, que seas tú, eterno Rey, redarguyendo sus vidas, Elohim. Que el mensaje que tú has preparado para ellos en este tiempo, eterno Rey, realmente sea bajado a su corazón para que traiga fruto y fruto en abundancia a través de sus vidas. En el nombre poderoso de Yeshua Mashiach, nos quedamos en este tiempo, Rey amado, en acción de gracias, sabiendo que tú te paseas con libertad en mi vida y en la vida de nuestros amados hermanos. Amén y amén. Bueno, familia, continuamos en esta serie de devocionales, en este Corbanot con el libro de Eclesiastés. Ya vamos en el capítulo número 10. Ya casi vamos terminando este libro que sin lugar a dudas ha sido de mucha bendición para cada uno de nosotros. Hemos visto cómo el Padre a través de su palabra nos continúa sorprendiendo. Entonces, hemos llegado al capítulo número 10. Hoy vamos a estudiar puntualmente los versículos del 4 al 7. No sin antes hacer, amados, la bendición por la lectura de la Torá, la cual dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, eterno, que da la Torá. Amén. Yo le he titulado, familia, a esta enseñanza, la necesidad en lugares, la necedad, perdón, la necedad en lugares altos. Pero los sanos están sentados en lugar bajo. Yo quiero que comencemos este tiempo, ahí donde usted está, que vaya pensando si de pronto en lo largo de su vida usted se ha tenido que enfrentar con situaciones, momentos de su vida donde lo hayan humillado a un grado de que usted haya experimentado de pronto mucha frustración, mucho odio, mucha rabia, mucha ira. Yo quiero que usted piense de pronto si en algún momento de su vida usted se ha visto inmerso en una situación donde realmente usted haya sentido que, como decimos coloquialmente, se hubiese salido de sus casillas. O sea, un momento en donde realmente no era yo quien tenía control de mi vida, sino que definitivamente la ira se apoderó de mí. De pronto no todos hayan experimentado
esos momentos que podrían ser bastante extremos, ¿cierto? Pero seguramente sí han vivido momentos puntuales donde han sentido mucha molestia, realmente mucho malestar, ¿cierto? Los hayan sentido, los hayan hecho sentir con mucho malestar. A mí me pasó, yo aprovechando que mi madre está conectada, recuerdo en una ocasión, familia, yo era un niño, era muy pequeño, muy pequeño. Y en el barrio donde vivíamos había una vecina enfrente de donde nosotros vivíamos, que eh, era muy hostil con mi madre, con mi mamá. Hasta tal punto que en un día la señora pues salió alterada, muy ofuscada, ahí a la puerta de la casa, ¿cierto? Entre la calle, la calle y el frente de nuestra vivienda. Y comenzó a decirle cualquier cantidad de cosas a mi mamá. Groserías, desde la más grande hasta la más pequeña, ofensas, humillaciones, un sinnúmero de palabras y de cosas que definitivamente no eran ciertas, pero de una forma agresiva, ¿sí? Yo siendo un niño y escuchando cómo estaban agrediendo de semejante manera a mi mamá, lo que hice fue tratar de enfrentar a la señora. Me puse en medio, como quien dice, no hagas más eso, no sigas, mira que es mi mamá, yo no le dije nada ni nada, pero me puse en medio y la señora incluso trató también de agredirme, ¿cierto? No recuerdo porque era muy niño qué sucedió más, pero sé que no pasó a mayores. Pero recuerdo ese momento y pienso que definitivamente en muchas ocasiones, fruto de no saber cómo reaccionar, podemos llegar hasta momentos y situaciones en los cuales pueden resultar situaciones muy desafortunadas. Y es precisamente lo que el autor del libro de Coelet, en estos versículos del 4 al 7, nos quiere decir en esta mañana. Vamos a leerlo a ver qué nos dice. Dice el versículo 4: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto bajo el sol, a manera de error emanando del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Y yo quiero que en este punto nos centremos en el primer versículo. El primer versículo de estos pasajes dice, esta es otra versión, la versión católica me gusta un poquito más cómo expresa o cómo utiliza ciertos términos y dice así, si el que manda se enfurece contra ti, entendiendo que el que manda, ahí la palabra es el que gobierna, ¿cierto? Usted puede ir pensando quiénes son las personas que gobiernan su vida. En el trabajo, políticos eh, que nos están instruyendo, que nos están gobernando, o de pronto sus propios padres, que de una u otra manera también gobiernan sobre su vida porque ejercen un tipo de autoridad sobre usted. Entonces dice que si estas personas que ejercen una autoridad sobre su vida se enfurecen a un grado alto sobre ti, dice dice el escritor, tú no dejes tu puesto, es decir, tú mantente tranquilo. Es un consejo muy sabio que nos da. Tú mantente en tus cabales, es decir, tú no te alteres. Pues la calma sana errores graves. Y quiero que miremos esta palabra que está en rojo y quiere decir errores, ¿cierto? Yo
como comencé diciéndoles ahorita, creería que cualquiera de nosotros, familia, hemos cometido errores, ¿cierto? Y los errores no son más que los desaciertos, los infortunios, el pecado. Todo aquello que no me permite a mí dar en el blanco, en el punto exacto que el Padre quiere que yo esté, es un desacierto, es un error. Unos más graves que otros, pero terminan siendo errores, ¿cierto? Entonces dice aquí que cuando cometemos errores graves, pero mantenemos entonces la calma, la tranquilidad, la serenidad, en el hebreo, esta calma quiere decir, en el Strong en el hebreo es marpé, que quiere decir apacible. En otras versiones también lo traducen como mansedumbre, como curación, medicina, remedio, salud. Y es importante porque esta calma que tenemos que desarrollar en medio de situaciones difíciles están directamente relacionadas a la sanidad. De hecho, la calma, la mansedumbre, el ser apacible, está directamente relacionado con una persona que está óptimamente en cuanto a la parte de salud. Salud no solamente física, sino que también está sana en cuanto a sus emociones. Entonces, podemos ver, familia, como esos errores graves que solamente pueden ser manejados de una forma tranquila, se desarrolla en personas que tienen en su alma un alma sana. ¿Y por qué comienzo con esto? Porque en ocasiones no les ha pasado que hay situaciones que usted comienza a vivir en su vida y tiene el conocimiento de la palabra, sabe cómo se tiene que comportar en ciertas ocasiones y de hecho lo logra en situaciones puntuales, pero llega otra situación diferente y tiene la misma reacción de hace muchísimo tiempo, como que escuchamos mucho que sale a relucir ese viejo hombre. ¿No les ha pasado? Seguramente, personalmente me ha pasado muchas veces. Cuando he pensado que definitivamente ya hay algo que sé manejar de una manera correcta, me doy cuenta que llega una situación diferente y termino teniendo unas actitudes muy parecidas a las anteriores. Y esto es necesario que lo entendamos porque esa mansedumbre que el Padre quiere lograr en nuestra vida no es una mansedumbre de pañitos de agua tibio. Nosotros adquirimos ese estado de manejar absolutamente todas las situaciones que nos pasan en nuestra vida de una manera correcta solamente cuando somos sanos emocionalmente. La sanidad interior es algo, familia, en la cual tenemos que seguir trabajando. Seguramente hay muchas cosas en nuestra vida, ¿cierto? Que, de las cuales ni siquiera somos culpables, que somos simplemente eh, el resultado de algo que vivieron incluso nuestros padres, que situaciones que fueron, que nos heredaron nuestros padres. Y no sabemos la manera como vamos a reaccionar en muchas ocasiones. Pero si usted está experimentando, está evidenciando reacciones que se salen, ¿cierto? Que no están en sintonía con lo que el Padre quiere o está formando en su vida, es necesario que comencemos a replantear o reevaluar eh, cosas que el Padre seguramente quiere continuar sanando en nuestra vida. Para ello, yo quiero que vayamos a una historia que yo sé que todos conocemos muy bien, ¿cierto? Es la historia en, en Primera de Samuel. Yo lo voy a invitar, si usted tiene por ahí su Biblia a la mano, yo le invito a que vaya por ella en Primera de Samuel, el capítulo 25. Allí nos muestra la historia
de David y Abigail, ¿cierto? En esta parte, la escritura nos narra cómo esta mujer, Abigail, que la palabra la describe como una mujer con mucho entendimiento, además de muy hermosa físicamente. También describe a Nabal. Nabal era el nombre de su esposo, ¿cierto? A Nabal lo describe como un hombre duro y de malas obras. Entonces vemos que en este punto de la escritura, el rey David seguramente estaba teniendo algunas limitaciones, digamos, en cuanto a alimento, no tenía de pronto mucha provisión. Entonces él viendo que había una persona en su territorio, uno de los montes donde él estaba gobernando, tenía una buena liquidez, una buena solvencia en ese momento. Entonces le dijo a 10 de los jóvenes que estaban a cargo de él que entonces fuera hasta este lugar y le dijera que le diera provisión, que le diera alimento. David en ese tiempo tenía una artillería suficientemente conformada. En la escritura nos menciona que David le dice a los jóvenes, los 10 jóvenes que envió a que se reunieran con Nabal, a que le mencionara que durante mucho tiempo David había estado resguardando, había estado cuidando, ¿cierto?, todo ese territorio, y fruto del cuidado que David había tenido con todas estas personas, pues ellos estaban gozando en ese momento de pues unas condiciones bastante favorables. Entonces dice en el versículo número 8 en la parte B, dice, te ruego pues, des lo que tuvieras en la mano tu siervo, a tu hijo, a tus siervos y a tu hijo David. El versículo 9 dice que cuando llegaron estos jóvenes enviados por David, le dijeron todas las cosas que David les había instado a que le dijeran a Nabal. Entonces, vemos cómo la respuesta de Nabal desconcierta bastante. Él les pregunta, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de su Adón. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces vemos como un hombre naval, aún con todos los beneficios que le había brindado el rey David, manifestó una vez más su dureza. Y yo me imagino que la manera como le respondió a estos jóvenes no fue una manera muy apacible. Seguramente fue una forma fuerte en la que le dijo, no les voy a dar absolutamente nada porque no me voy a quedar sin lo que me pertenece a mí. Entonces vemos qué sucedió después en esta historia. En el versículo número 13 dice, entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Entonces vemos que la actitud que tomó David en ese momento fue de, este señor me está desafiando. Y cuando en la escritura nos habla de que eh, se ciñó su espada es porque definitivamente iba con toda la intención de matar a Nabat y seguramente a todos los siervos que estaban con él. Esa era la actitud que tenía David. Lo ofendieron, no quisieron darle lo que él estaba solicitando de una manera muy cordial, muy amable, y simplemente él se ofuscó e iba de una manera determinada a atentar contra la vida de estas personas. Dice el versículo 14, pero uno de los criados
dio avisos a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: He aquí David envió mensajeros del desierto que saludarán a nuestro amo, y él los ha increpado. Y ahí el siervo comienza a contarle a Abigail, es decir, la esposa de Nabal, todo lo que había sucedido. En el versículo 17, el mismo criado de Abigail, me llama mucho la atención cómo describe a su propio jefe. Dice: pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces estamos hablando de una persona con un carácter fuerte, ¿cierto? Una persona que definitivamente es intransigente, es decir, no escucha a absolutamente nadie. Lo que él dice es, y nadie se le puede oponer a lo que él está manifestando. Esa es la actitud de esta persona. Entonces veamos lo que dice, o lo que hizo más bien esta mujer llamada Abigail. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cuernos de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en un asno. Y dijo a sus criados: Ve delante de mí y yo los seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y aquí que David y sus hombres venían frente a ella. Y ella le salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Elohim a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana todo lo que fuera suyo no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Entonces aquí vemos a una mujer que definitivamente asumió la culpa incluso de algo en la cual ella ni siquiera pues sabía. Dice el versículo 24 que se echó a los pies de David y le dijo: Señor mío, sobre mí sea la culpa. ¿La culpa de qué? La culpa de la afrenta que había cometido su esposo. Te ruego, permitas que tu sierva te hable y que escuches las palabras de tu sierva. Ruego a mi señor que no haga caso a este hombre indigno, Nabal, porque conforme a su nombre, así es, se llama Nabal, y la insensatez está con él. Entonces vemos la actitud de una mujer que, aún no teniendo culpa absolutamente de nada, se atribuyó la culpa y se presentó delante de su autoridad, reconociendo a David como la autoridad designada por el Eterno en ese momento. Se presentó ante su autoridad de una manera tranquila, sabiendo incluso la afrenta que había cometido su esposo. Una actitud muy diferente a la que Nabal había tomado. Manifestó nuevamente, una vez más, su insensatez, las ganas de no escuchar absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo. Es importante, familia, que aquí meditemos en que en ocasiones, cuando estamos inmersos en estas situaciones tan difíciles y tan complejas, nuestro pensar sea: pero es que si yo tengo la razón, pero es que si yo tengo todo el derecho de reprocharle, de decirle, de confrontar a esta persona, porque mira lo que me está haciendo. En ocasiones pensamos que en medio de la confrontación, en medio de pretender hablar, ¿cierto? Vamos a tener una respuesta positiva. ¿Cuántos de nosotros no hemos comenzado una charla hablando, ¿cierto?
y terminamos prácticamente peleando, gritando, diciendo palabras que seguramente más adelante eh, nos arrepentimos de haberlas dicho. Es muy frecuente, familia, que los que están muy cercanos a nosotros, en el caso de sus hijos, sus parientes, sus esposas, sus esposos, cuando no comienzan una conversación, ¿cierto? Muy calmada, donde seguramente no es tan trascendental o no tiene que llegar a mayores, pero por una palabra, por un gesto, nos airamos de una manera y después pensamos, o sea, el por qué pasó esta situación, el por qué dejamos que llegara hasta cierto punto. Y es porque muy probablemente no tengamos esta sensibilidad en el corazón para definitivamente presentarme delante de la persona a la cual estamos discutiendo de una manera humilde, de una manera sencilla, de una manera apacible. Sigamos viendo entonces lo que sucedió luego de que esta mujer, Abigail, haya tomado esta actitud tan valerosa y de admirar. En el versículo número 32, entonces David le responde a Abigail: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te envió hoy a encontrarme. Bendito sea tu razonamiento y bendita seas tú, que me has impedido hoy derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Sin embargo, vive el Señor, Dios de Israel, que me ha impedido hacerte mal, que si tú no hubieras venido pronto a encontrarme, ciertamente para la luz del alba no le hubiera quedado a Nabal ni un varón. Recibió David de su mano lo que ella había traído y le dijo: suave es la paz, sube en la paz de tu casa. Mira, te he escuchado y te he tenido respeto. Entonces vemos cómo David en este punto, aun con toda la ira que pudo haber tenido, porque estamos hablando de un hombre de David que era de armas tomar, ¿cierto? Era un hombre utilizado por el Eterno, pero que cuando tenía que determinarse a hacer algo, lo hacía sin reparos y con toda. Entonces vemos cómo él ve a una mujer que incluso su manera, su forma física denotó un respeto hacia él, porque dice la escritura que se inclinó hacia David y le presentó todos las, las, las ofrendas que llevaba para darle. Y él resalta unas características puntuales que son las que yo quiero que hoy, familia, tengamos muy presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es esa capacidad de razonamiento. El Padre nos ha dado la capacidad de pensar, de entender. Y vemos cómo en muchas ocasiones ni siquiera nos tomamos un minuto de respirar, de que el cerebro se oxigene un poquito más y comenzar a actuar, sino que nos pasa algo, nos dicen algo y enseguida vamos reaccionando a lo primero que se nos viene a la mente. David en este punto resalta la capacidad de razonamiento que tiene Abigail y reconoce su sabiduría y la forma tan sabia como maneja la situación. Dice en el versículo 35 que recibió las disculpas. Ese gesto de recibir todos los presentes que llevaba para con él quiere decir de que este, aceptó las disculpas que ella tenía. Entonces vemos, familia, que incluso eh, esta mujer llegó a tener el respeto de David. En los versículos de Eclesiastés, familia, versículos 5 al 7, la porción continúa diciendo:
Hay un mal que he visto bajo el sol. Es decir, hay algo que he visto que eh, es muy frecuente en el mundo. Un error del que es responsable el gobernante. El necio ocupa altos cargos, mientras que la gente que vale ocupa puestos humildes. He visto esclavos a caballos, mientras príncipes iban a pie como esclavos. La necedad está colocada en grandes alturas, de a siervos a caballo. Aquí el escritor quiere recordarnos que no en todo tiempo el justo es el que está gobernando. Hay hombres necios, familia, que son promovidos o puestos en lugares de liderazgo. Algunos hombres que son viles o que son imprudentes, ¿cierto? Son los que la escritura está describiendo como que fueran a caballo, mientras que las personas nobles, humildes, son las que la escritura menciona como que príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. ¿A qué vamos con todo esto? Para ir finalizando este tiempo tan hermoso, familia, que el Padre nos habla y nos insta a que se van a presentar en nuestra vida situaciones desafortunadas. Se van a levantar en medio de nuestra vida personas que no juzgan con justo juicio, pero que es nuestro deber como hijos temerosos del Eterno de mantenernos en ese estado de tranquilidad, es decir, en nuestro puesto, como el rey Salomón aquí lo describe. Esto, familia, no se logra de la noche a la mañana. Todos vamos en un proceso, caminando al de aliyá en aliyá. Pero es necesario tener una disposición real en el corazón de que el Padre sane en nuestra vida todo aquello que todavía está siendo el detonante para que se generen cosas que experimentamos llenas de amarguras, palabras que no son correctas decirlas, gestos que en ocasiones hacemos que no son correctos decirlos. Hoy yo quiero que así como tenía la actitud Abigail, nosotros también dispongamos nuestra vida para que independientemente de las situaciones que estén abordando nuestro diario vivir, siempre, de manera constante, nosotros mantengamos una posición en la cual exaltemos el nombre del Eterno. Como aplicación, entonces, tenemos familia que es necesario la sanidad interior para desarrollar la inteligencia emocional que nos permite mantener posiciones de tranquilidad, preservar el shalom, aún en las situaciones de mayor dificultad en nuestra vida. La mayoría de veces los gobernantes no son justos y para afrontar con sabiduría lo que esto conlleva, debemos tener el carácter de Mashiach, Yeshua, en nosotros. Amén, amén, familia. Bendiciones del Eterno. Vamos a terminar haciendo la bendición por la lectura de la Torá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu, Torah emet, behayei olam natan betoheinu, Baruch atah Adonai, noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Amén. Shalom, shalom, familia. Bendiciones a todos los hermanos que nos ven en las redes sociales.